Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tocar el tema de las virtudes del esfuerzo y la laboriosidad. No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Como habíamos dicho, hoy estaremos tratando los temas de las virtudes, el esfuerzo y la laboriosidad. Y para ello contamos con una serie de expertos que nos van a ayudar a desarrollar este tema, ¿no? Primeramente, Blanca Elía, que es psicopedagoga y maestra en infantil, casada y madre de 5 hijos y máster del IE. Bienvenida, Blanca. Gracias. También tenemos a Carmen Corominas, que es licenciada en Pedagogía, máster por el IE en España, directora general del IEEE, casada con 3 hijos y una nieta. Bienvenida. Y Gracias. También tenemos a Cecilia Palavecino, que es máster del IE de Argentina, profesora del IE Argentina para los colegios ABDES, asesora del programa online del IE en Argentina, licenciada en Sistemas, casada y tienes 4 hijos. Bienvenida. Gracias. Muy bien, pues empecemos con las preguntas. Carmen, ¿cuál es el periodo sensitivo de la laboriosidad? El periodo sensitivo de la laboriosidad es sobre todo de 7 a 12, ese es su periodo sensitivo, ¿vale? Donde el niño es mucho más fácil además razonarle para que quiera hacer un esfuerzo en algo que tiene que realizar, ¿de acuerdo? Pero que no quiere decir que no haya que trabajárselo antes, hay que trabajárselo desde que son muy chiquitinos. Ahí estás abonando el terreno para que cuando llegue ese periodo sensitivo, donde está más sensible a aprender, que es lo que significa periodo sensitivo, está más sensible para aprender algo, ¿no? Pues sea mucho más fácil y ahí ya consolidas que el niño sea capaz de esforzarse en cualquier cosa que realice, ¿no? Muy bien. Sabiendo cuál es el periodo sensitivo, ahora pasemos a definir ¿qué es esfuerzo, laboriosidad? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Y por qué es importante trabajar estas virtudes? La laboriosidad, decirlo de alguna forma coloquial, es hacer lo que toca en cada momento. Y el esfuerzo, por otro lado, es tener la capacidad, ¿no? Es lo que nos ayuda a resistir, ¿no? a soportar las molestias. Claro, el hombre, su vocación inicial es el trabajo, con lo cual si no enseñamos a nuestros hijos a trabajar con esfuerzo, pues mal lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues desde que uno empieza la jornada durante el día, tiene que esforzarse ya en levantarse de la cama, ¿no? El mismo hecho de levantarse de la cama, qué importante es pues hacerlo con alegría, ¿no? y con esfuerzo. Luego, por ejemplo, ¿qué diferencia una casa en la que se enseña que no solo haces tus cosas y ya está, sino que uno se va de la casa habiendo hecho la cama? Claro, conseguir que tus hijos hagan la cama por la mañana cuando te levantas cansada, de mal humor, ¿no? Pues no es nada fácil. Entonces, pues sin embargo es como la pequeña diferencia que cambia una familia de otra, ¿no? Pues nos hacemos la cama, dejamos todo recogido, aunque luego venga una persona a ayudar en casa que pueda, es una manera de respetar el trabajo de los demás, o sea, uno cumple con esfuerzo lo que toca y porque toca, ¿no? Con alegría. No, y el trabajo muchas veces, nosotros como padres, les decimos, no, es que el trabajo es bueno, es que el esfuerzo es bueno, y cuando llegamos de la oficina o cuando llegamos del colegio, decimos, qué horror, menos mal que estoy fuera del trabajo, estoy deseando que la jornada acabe. Entonces estamos mandando mensajes contradictorios. No, nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos que disfrutamos nuestro trabajo, porque el ser humano, como tú muy bien has dicho, está creado para trabajar. No es una maldición el trabajo. El Exacto. trabajo está desde el comienzo, desde Adán y Eva, ellos trabajaban. Luego está añadido pues lo que te cuesta, el sudor, las lágrimas, pero el trabajo en sí es una manera que tenemos nosotros para colaborar con Dios en la creación, y cada uno de manera diferente.
Por lo tanto, deberíamos de mandar el mensaje a nuestros hijos, dentro de la familia, que el trabajo es una bendición de Dios. Eso no significa que si no tienes trabajo, pues no estás cumpliendo, ¿no? Es que tu trabajo será buscar trabajo, porque los trabajos pueden tener muchos tipos de formas, ¿no? ¿Qué hemos de formar en el tema de la laboriosidad? En el tema de la laboriosidad, sobre todo lo que tenemos que formar es esto de que nosotros trabajamos con ganas o sin ellas. O sea, no es el parámetro que nos va a decir cuando me apetece o no me apetece, sino que uno trabaja porque, como decía un santo conocido, haz lo que debes y está en lo que haces, ¿no? Como decía Blanca, lo que uno tiene que hacer lo hace, sin miramientos, sin pensar hoy quiero, mañana no quiero. Por algo decimos vale la pena. Cuando uno tiene que hacer algo que realmente es importante, uno dice, lo hago porque vale la pena. ¿Por qué? Porque hay que penar, porque hay que esforzarse, porque hay que vencerse en la tendencia natural que a lo mejor sería quedarse haciendo otra cosa, lo que a uno le gusta, mirar una serie, dormir. Sin embargo, como decían, uno se levanta al principio del día. Creo que también lo que tú dices con respecto al ejemplo es fundamental. Un padre enseña ante todo por lo que es, ¿no? Después por lo que hace y después por lo que dice. Entonces, un padre que se muestra trabajador, que disfruta trabajando, no solamente fuera de su casa, ¿no? Pasa mucho con los niños cuando dicen, mi madre no trabaja afuera, a lo mejor, pero trabajamos todos. A mi mujer cuando me preguntaban, ¿no? ¿Y su mujer trabaja? Sí, como una mula, en casa. Tengo 5 niños y son pequeñitos. Bueno, ya mis hijos son muy grandes, pero vamos, ese concepto. Ahí me recuerda, aunque no tiene mucho que ver, la anécdota de muchas veces cuando vamos a misa, le decimos a los niños, vamos a misa que tenemos que ir a misa. O papá, ¿dónde más? Es que tengo que ir a misa. No, yo voy a misa porque quiero ir a misa, porque me gusta ir a misa, porque voy a misa porque sé lo que estoy haciendo. Lo mismo en el trabajo. El trabajo no significa que no vamos a llegar sucios, rotos, tal. No, nosotros vamos al trabajo porque queremos ir al trabajo. Ese es un concepto dentro de la relación básica del ejemplo con los padres, ¿no? Pues donde podremos apoyarnos bastante. Si queréis dar un ejemplo... Que te supone un esfuerzo, porque realmente el ir a misa, pues a lo mejor te supone un esfuerzo en ese momento salir con todos, irte a la misa, que no llegas, pero... Si misa de diaria, si quieres aplicarla. Exactamente, o sea, que al final todo supone un esfuerzo, y ese esfuerzo si no lo trabajas con ellos desde pequeños, y trabajar, como habéis dicho, es que trabajamos todos, siempre. Cualquier cosa que hagas es como un trabajo. Te pones a cocinar y estás trabajando. Pero es que si estás poniendo un cuadro, estás trabajando. Cuidando a tus padres, estás trabajando. Estás trabajando. Creo que también la clave está en que uno tiene 2 opciones, ¿no? Uno realmente puede amar su trabajo porque hace lo que le gusta. Y la otra versión es que uno haga que le guste el trabajo que la vida le presentó. Entonces, pasa por la actitud con la que uno encare ese trabajo. A lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta como nosotros, que realmente hacemos lo que nos gusta. Pero muchas veces es decir, bueno, este trabajo que hoy tengo que hacer, pues le voy a poner actitud, voy a hacer que me guste, ¿no? A lo mejor, como tú dices, tengo que cocinar para 10 personas y vamos a poner un poco de música, vamos a ver qué condimento puedo agregar, cómo lo puedo presentar. Entonces me involucro y me termina gustando, ¿no? Entonces creo que depende mucho del dentro hacia afuera, que uno haga que le guste. Pero hay que enseñarlo a los hijos. Es que esa actitud, que es muy importante lo que ha dicho ella, porque esa actitud que tú tienes ante las cosas, eso se lo tienes que educar a los hijos para que lo hagan. Que ellos lo vean y que ellos lo vivan, y que lo vivan muchas veces contigo, como por ejemplo preparar una mesa de Navidad, que a mí me supone un esfuerzo tremendo, porque me cuesta mucho. Pero si tú pones ilusión y les haces poner con ellos ilusión el adornar la casa de Navidad, porque nace el niño Jesús, vamos a ponerlo todo bonito, y van a venir todos a comer para celebrarlo, y venga, y te da una pereza, porque yo por lo menos siempre digo, ay Dios mío, ¿y qué pastel pongo? ¿Y qué servir? ¿Y qué voy a poner de comida? Sin embargo, cuando ellos te ven que tú pones a pesar de toda ilusión y esfuerzo, y venga, y vamos a lo mejor posible, y todos te ayudan, y todos colaboran,
Eso es maravilla y les haces ver al final de todo, poderles decir a tus hijos, ¿a qué ha merecido la pena? Es como compartir con ellos. Claro. Uno de los planes de acción que nosotros hacíamos con los niños cuando estaban pequeñitos era cuando yo regresaba del trabajo, me tomaba entre la oficina y mi casa hora y media conduciendo, pues yo pensaba algo que les podía contar a mis hijos sobre mi vida en el trabajo. No les contaba cosas aburridas, sino trataba de buscar, oye, hemos entrevistado hoy a una persona joven y en la entrevista le hemos dado un balón de fútbol, pues a ver qué hacía con el balón. O le hemos hecho una pregunta así curiosa, entonces te ríes, entonces se dan cuenta que, oye, papá y mamá sacan algo interesante de algo, pues como es el trabajo, ¿no? Una preguntita con referencia a los padres. ¿Cómo puedo identificar si como padre de familia nos está fallando el trabajar esta virtud con los hijos? A ver, es que son pequeños detalles. Lo que pasa es que hay que fijarse que no es solo un día, no es un día que ves que le dices al hijo que tiene que hacer los deberes y que a lo mejor ese día le notas que está más perezoso, a lo mejor no se encuentra bien o le ha pasado algo en el colegio, o sea que también tienes que averiguar el por qué ese día el niño no quiere hacer los deberes o está perezoso a la hora de hacer los deberes y terminarlos, por ejemplo, ¿no? Pero si la actitud normal del niño es, ay, no, luego, mañana, y cualquier cosa que le dices es que, ay, qué pereza, es que no, yo no quiero, ¿por qué no fulanito? Y hace las cosas, hace corriendo, las deja tal cual y se escapa. De ahí es donde ves, dices, no, aquí falta ese esfuerzo por hacer lo que tiene que hacer en ese momento porque le toca o porque se lo has pedido. Blanca, tú que tienes experiencia con niños pequeños y los tratas, los cuidas, los ves, ves lo que viven en sus familias, ¿qué nos contarías de la cultura del mínimo esfuerzo? Así es, o sea, por desgracia ahora tendemos, también es verdad que estamos, por ser humano, pues tenemos ahí como la lacra del pecado original, ¿no?, que nos tira para abajo, y es verdad que no nos sale esforzarnos. Pero claro, ahí está la clave, ¿no?, enseñarles a esforzarse desde pequeños, ¿no? Un plan de acción que yo siempre propongo en las edades en las que yo trabajo, que es infantil, con 5 años o así más o menos. ¿Cuántos niños sueles tener tú en la clase? 28, 30. Buen número. Sí, y bueno, y lo primero que propongo a los padres es como inculcarles para que luego esta laboriosidad pues dé su fruto en primaria con el estudio, con los deberes. Qué importante es que previamente se haya hecho con las rutinas de casa, ¿no? Entonces, un plan de acción divertido, para proponerlo de forma divertida, es pues un papel en los armarios, yo lo pongo, ¿no?, siempre al comienzo de curso. Además es muy importante como organizar la familia y poner todo en orden, y cuesta mucho hasta que arrancamos, ¿no? Entonces, un listado con lo que hay que hacer. Uno llega, se quita los zapatos, los deja no sé dónde, pues zapatos, se sienta y merienda. Qué importante es ese rato también, ¿no?, de despeje, de merienda, de tomarse un té o de lo que sea. Luego se pone a hacer los deberes y conforme lo van haciendo van pasando de qué hay que hacer a otra tablita de ya hecho. Luego están las duchas, luego la cena, luego preparo el uniforme o la ropa del día siguiente, y van pasando de tal forma que ellos lo ven muy ordenado. O sea, esto es lo que había que hacer y ya está hecho. La simple motivación de la satisfacción del haberlo hecho bien, ¿no? Claro, esa es la motivación. Importante, porque dices, estamos hablando del esfuerzo y acabas de meter el orden. Dos virtudes necesarias. Las virtudes no van solas, no están divorciadas, sino van en familia. Sí, y tú te apoyas en unas para fortalecer otras. Y temas del deporte. ¿Es importante el deporte? El deporte ayuda muchísimo. Sí que es verdad que yo primero quería hacer una coletilla que también ahora está como muy de moda, apuntarles a muchas extraescolares. Entonces nos creemos que por apuntarles a muchas extraescolares se están esforzando. Y ojo, porque no se trata de eso, ¿no? O sea, sí que se trataría de elegir algo que les gusta. El deporte, muchísimas cosas buenas. Se tienen que esforzar, preparar su bolsa, llevarla, luchar si es en equipo, maravilloso, hacer los deberes previamente o después en menos tiempo. Todo esto, claro, supone mucho esfuerzo y mejora la laboriosidad. Pero lo que decía, ¿no?, sin perder de vista que
que te tiene que gustar, que no nos obsesionemos con las extraescolares. Si no es con el deporte, si a un niño no le gusta el deporte, puede ser un instrumento, la música, ¿no? Pues el esfuerzo también de tocar un instrumento, de practicar cada día, de etcétera, sí, ¿no? Si vale el comentario, es un excelente medio para practicar la laboriosidad, el tema de lo que es entrenamiento, pero sobre todo lo que tenemos que pensar es en el terminarlo bien, porque me parece que a todos nos pasa humanamente hablando que nos entusiasman una cantidad de actividades, pero en la mitad de la actividad se nos va ese entusiasmo y lo dejamos por la mitad. Entonces, la virtud de la laboriosidad es terminar hasta el final lo que uno empezó. Me hace acordar un plan de acción de nuestra escuela de familias que una familia se había puesto como habían hecho como a través de la teoría Z, donde toda la familia trabaja en común, una palabra clave. Cuando la familia decía OBH, quería decir obra bien hecha. El OBH quería decir terminar hasta el final. Entonces, cualquiera que pasara por alguna sala de la casa era OBH. Entonces, OBH era el código para que si algo había quedado por la mitad, se terminara hasta el final y bien. Ahí está la virtud, porque realmente es lo que la pereza, la naturaleza caída, nos tira a decir, bueno, hasta acá, ¿no? Sino poner ese último esfuerzo, ese envión, ese motor, esa motivación, es terminarlo bien, ¿no? Y es un desafío, es un desafío. Yo puedo contar unos padres que hicieron el plan de acción, fue un plan de acción, un objetivo de trabajar el esfuerzo, y entonces fueron varios padres de las escuelas de familia nuestras, se fueron varios padres de excursión con los niños. Esto lo hicieron varias veces. Se trataba de hacer no sé cuántos kilómetros sin quejarse, contentos, y además cuando pasaban que adrede los padres les pasaban por sitios donde había muchas ramas, donde se hacían hasta heridas a veces, ¿no? Y tenían que pasar sin quejarse, y además luego contaban quién tenía más arañazos. Y entonces celebraban el esfuerzo que habían hecho por llegar hasta la meta donde se habían propuesto, con una buena actitud, contando las heridas y con una buena actitud. Entonces eso es muy bonito. O sea, y es más, que yo estaba en esta excursión contigo, me acuerdo, fuimos... esta es otra igual, es pero que hemos hecho varias. Propuso llevar a todos los niños, era como 15, 20, 25 minutos andando, sin probar bocao, que era como la 1:30 ya 2 horas de comer, sin probar bocao ni agua. Dejamos todo aquí para ir y volver. Y ahí aguantaron todos campeones, campeones, fue muy divertido. Fue muy divertido, y además que lo propusimos desde el principio. Sí, no nada. Se puede ni comer ni beber. Y no se queja nadie. Y no se pueden quejar. Y además era muy gracioso porque los niños sabían que yo lo había dicho, y entonces todos en secreto. Era la profesora. Era como, sí, la profesora de mis padres. Pero se portaron. La motivación, ¿no es cierto? Porque en realidad los involucraron a los niños y le plantearon un desafío. Vamos a ir y volver sin comer ni beber. Entonces, el involucrarlos creo que es una excelente motivación para que los niños aprendan a hacer el esfuerzo, pero con esa palanca que a veces necesitamos, que es la motivación. Es la llave que abre las posibilidades. Eran 20 minutos o más. Ir y volver, sí. Era ir y 20 minutos volver. Sí, fue durillo. Y había de todas las edades. Había hasta cochecitos con bebés, y había niñas de 3 y 4 años andando hasta el final. Encima se lo pasaron en grande y disfrutamos muchísimo. Yo quisiera remarcar algo que, Blanca, tú has comentado, de que a veces los padres, pensando en ayudar a nuestros hijos, les apuntamos a 1000 cosas. Y en el fondo, más que... yo creo que en el subconsciente no es tanto por ellos, casi a veces lo hacemos por nosotros, para quitarnos la culpa de que estamos haciendo muchas cosas por ellos. Entonces podemos decirles a terceros, mira, mi hijo danza, boxeo, taekwondo, fútbol, rugby, ping-pong. Al revés, es hacerlo con cabeza, que el niño disfrute y que le ponga el mayor esfuerzo, y que sobre todo que tenga la capacidad para hacerlo, y que no se frustre, ¿no?, dentro de ese entorno, ¿no? Esto pasa también con las motivaciones que les ponemos, por ejemplo, para estudiar y trabajar. A veces, pues igual que apuntamos a muchas actividades, motivamos a los niños
a que conozco casos que son de padres, si sacas un sobresaliente, que es la mejor nota, pues te doy 15 euros. Si sacas por cada notable te doy 10 euros. ¿No? ¿Cuánto se lleva el pagar por las notas? Cuando las notas son primero consecuencia del esfuerzo, que deberíamos valorar el esfuerzo, o sea, depende qué niño, con qué dificultades, cómo lo haga, tenemos que lo primero, mira, has tenido un suficiente, pero yo he visto que te has esforzado tanto que es que estoy tan orgullosa de ti, ¿no? O sea, qué diferente es. Es que el elogio descriptivo genera mucha confianza en los niños y ganas de repetirlo. Entonces, si trabajó bien y uno le dice, qué bien escribiste con la letra más prolija, va a hacer que no solamente haga la letra más prolija, sino que además subraye y además estudie las cuentas de matemática. Es un refuerzo positivo que tiene un resultado exponencial, ¿no? Y es un motivador para que también vaya adquiriendo autonomía y confianza en sí mismo. Está todo entrelazado, ¿no? ¿Qué podríamos decir con todo lo que estamos hablando con respecto a los encargos a nuestros hijos en la familia? Los encargos son una fuente de virtudes, ¿no? De todas las virtudes. De todas. Sí. Pero creo que tenemos que ser pícaros, porque habitualmente en una casa tenemos muchos encargos. Y la mejor motivación es cuando uno involucra a los niños. Entonces, dentro de esa lista de encargos, uno puede elegir el encargo que a cada uno le guste un poco más. Capaz que al que le encantan los animales dice, bueno, me apunto para pasear al perro todos los días. Aquel que es más ordenado y le gusta más dejar la sala impecable. Entonces uno, al elegir el encargo, se compromete doblemente, porque ya no es solamente el que cada uno hace algo para colaborar, sino que lo elegí yo. Entonces lo tengo que asumir, que también va a tener esfuerzo, porque no dudo que aquel que le guste mucho su perro, algún día que está frío o caluroso, tenga pereza de sacar al perro y quisiera quedarse en su casa, pero es su compromiso. Entonces el encargo, así como me imagino que en infantil los niños cumplen sus encargos en la sala sin ningún inconveniente, en casa debería ser de la misma manera. Lo que pasa es que a veces los padres, con este afán de hiperpaternidad, de sobreproteger, pobrecito no puede, pobrecito se cansa, pobrecito tiene hambre. O vagancia, porque ¿no? a veces es más fácil hacerlo nosotros. Totalmente. O porque priorizamos también, como que es más importante los deberes del colegio, sus actividades, a sacar la familia entre todos, que realmente es muchísimo más importante. Es que si no sabes cumplir y lo que hace falta para que esta familia resulte bien, no vas a poder luego llevar un trabajo bien y saber que lo primero es, ¿no?, lo que es lo primero. Y yo quería volver un poco a la excursión aquella que hicimos. ¿Por qué? Que te ha dejado marcada. No, sí, totalmente. No, es que quería añadir, esa excursión no solamente fue el esfuerzo, íbamos haciendo un esfuerzo porque íbamos 20 minutos andando a ver a la Virgen. Y se iba haciendo oración con todos los niños. La Virgen de... La Virgen de Valdelatas. De Valdelatas. Sí. La Virgen del Puente. Que estaba ahí escondidita, que es. Eso es. Entonces íbamos todos y cuando llegamos allí le rezábamos a la Virgen. Y eso es lo más importante, ojo. Entonces, luego, además, valorábamos el esfuerzo, por supuesto, pero íbamos allí, rezábamos a la Virgen, nos volvíamos otra vez y le dábamos gracias a la Virgen por todo y volvíamos. Y era la excursión, la verdad, que disfrutamos muchísimo. Mucho. Además, imagino que la Virgen los habrá mirado con mucho cariño, porque si había una persona trabajadora que uno puede deducir en el Evangelio de la Virgen, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso. Es mi siguiente pregunta. ¿Qué darnos ejemplos en los evangelios relacionados con esta virtud de esfuerzo y laboriosidad? Pues fíjate, de esfuerzo, por ejemplo, yo puedo poner dos. Cuando Jesús se fue al huerto a orar, él estaba cansado. Y los apóstoles que le acompañaron también estaban cansados. Él les pidió que orasen también. Y cuando él volvió, él no se durmió, él aguantó y oró. Cuando volvió, se los encontró durmiendo. Sin embargo, ahí él nos da un ejemplo de fuerza precioso. Y luego en otra ocasión, él se va, también estaba cansado, se va a la barca, se mete en una barca, y se va a orar y también a descansar. Entonces la gente le pedían que siguiera hablando porque les encantaba escucharle, ¿no? Tenía que ser algo especial, la verdad.
Y entonces le pedían que hablara, que hablara. Entonces él, a pesar del cansancio, a pesar de que quería orar, por amor a los que le querían escuchar, siguió hablando con ellos, siguió contándoles. Me parecen dos ejemplos preciosos de esfuerzo en la figura de Jesús. ¿Os gustaría aportar algún otro plan de acción para los padres? Por ejemplo, había uno que me parece además muy bonito. Esto es de una niña que tenía 7 o 8 años. Entonces le costaba mucho levantarse. O sea, levantarse era como el esfuerzo que tenía que hacer por levantarse. Entonces de pronto, son de escuelas de familia, y ellos hicieron un plan de acción con ella y le propusieron que le iban a comprar un despertador muy bonito. El despertador era muy chulo. Entonces le dijeron que ella iba a ser la responsable de despertar a todos los demás. Y le pusieron su despertador, a sus hermanos, claro. Entonces les pusieron el despertador. Bueno, pues decía, es que era como magia. O sea, solo con la motivación del despertador, esa niña era capaz de levantarse, de levantar a los hermanos, y ese esfuerzo que ella tenía que hacer se lo pudieron valorar los padres. Porque otro tema no es que se esfuercen, hay que saber valorarles el mínimo esfuerzo que los niños hagan. Y en las escuelas los profesores tienen una importancia enorme, porque los niños están constantemente esforzándose y nos olvidamos de valorarles ese esfuerzo constantemente. Nos enfocamos más en lo malo que en lo bueno. Claro, entonces la importancia de la formación de los profesores para que sepan cómo tienen que motivar a los hijos, porque la motivación en los hijos es un tema... Bueno, pues nada, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios, creo que ha sido muy interesante. Evidentemente aquí no podemos tratar todos los temas en profundidad, por lo tanto vamos a recomendar un libro en caso de que quieran profundizar. El nombre es Virtudes Humanas, está escrito por Fernando Corominas y José Antonio Alcázar, es de la colección Hacer Familia, la editorial Palabra. Y como siempre me despido de ustedes diciéndoles que, bueno, que la primera escuela, que el primer apostolado lo tenemos con nuestros hijos, que tenemos que conocer, vivir y defender nuestra fe, y que tenemos que amar mucho a nuestra Iglesia y rezar mucho por el Papa. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.